Buen día, otra vez aquí César Benítez del proyecto Pablo y esta vez vamos a hablar del vino y de la borrachera. Bueno, cuando yo era niño usualmente decían que uno no debe tomar vino porque es pecado, pero graciosamente Jesús transformó el agua en vino. Claro, algunos van a decir no, que no era vino, era jugo de uva, pero eh, eso es falta de cultura, ¿no? Porque Jesús mismo dijo, no podéis poner el vino nuevo en odres viejos. ¿Por qué? Porque el proceso de fermentación del vino hace que el vino hinche y por eso si lo ponías en odres viejos reventaba. Entonces, porque está hablando del proceso de fermentación, eh, la cultura judía era una cultura que hasta hoy, ¿no? Los judíos de hoy también, los judíos de aquel tiempo eran consumidores de vino. ¿Es malo tomar vino? No, no es malo tomar vino. Hay muchas culturas que conviven con el vino, Italia, Francia, aparte de los judíos, bueno, también España, y los cristianos toman vino. El vino solo es parte de un proceso que pasa por una fermentación y puede tener, dependiendo de las marcas, del tipo de vino, cierta cantidad de alcohol, ¿no? Algunos tienen más, por supuesto, que otros por el tipo de vino y también por variando las marcas. Ahora, algunos me dirán, ¿no? Por ejemplo, Efesios 5:18 dice, no se embriaguéis con vino. Y es cierto, ¿por qué menciona el vino ahí incluso? Porque era la bebida más común. Pero si lo hubiera escrito en nuestros tiempos, habría puesto, no os embriaguéis con cerveza, no os embriaguéis con pisco, no os embriaguéis con coñac, no os embriaguéis con whisky, ¿no? En realidad, la idea, el trasfondo es no embriagarse, ¿no? La idea es no emborracharse. Ese es el mensaje que tiene este pasaje, con lo que sea, con cualquier cosa que tiene. O sea, eso es cuando uno toma de manera desmedida el, el vino o cualquier bebida que tiene alcohol y a veces incluso lo hacen simplemente porque o dicen que están celebrando algo o se están lamentando de algo, entonces lo toman incluso con el estómago vacío. Pero cuando es parte de la cultura, por ejemplo, uno se sienta a almorzar y va a comer determinados alimentos y toma una pequeña copa de vino, que ayuda con la digestión, más bien es saludable, pero ahí uno no se está emborrachando, entonces ni siquiera picándose, como dicen algunos, pero la borrachera sí está condenada en la Biblia y no importa con qué sea, ¿no? Con, con cerveza, con tequila, con vodka, no importa con qué te emborraches, la idea es que no te debes emborrachar y no solamente lo dice Efesios 5:18, sino también en 1 Corintios 6:10 dice, ¿no? Que todos los borrachos no heredarán el reino de Dios. Entonces, cualquier persona que ya se dedica a esta cosa, la borrachera, entonces ahí sí estamos en pecado, ¿no? Porque para que algo sea pecado, tiene que estar escrito en la Biblia, porque solo se pega contra Dios, o sea, tiene que haber un Dios que se ha pronunciado y yo tengo que ir en contra de ese pronunciamiento. Entonces, si hay un pronunciamiento en contra de la borrachera, sí, ahí está en 1 Corintios 6:10. En contra de embriagarse, ahí está Efesios 5:18. Pero la ingesta de vino de manera, ¿cómo se dice? En el almuerzo de manera natural en cantidades pequeñas, no tiene por qué tener nada de malo porque la cantidad de alcohol que se está ingiriendo a veces tiene menos alcohol que el jarabe para la tos que a veces tomamos. Entonces, debemos más buscar evitar la borrachera, pero tampoco decir, no, no hay que tomar el vino, lo que es decir, irse a los extremos, ¿no? Ahora, si tú tienes una cultura de borrachera con cualquier bebida, con la cerveza, eso sí, no hay que acercarle a esa persona o no te acerques tú al vino ni siquiera para olerlo. En ese caso sí, cuando ya uno ha tenido un trasfondo de borrachera y se ha apartado de eso y no quiere volver a eso, en esos casos sí se recomienda cero relación con el vino, incluso no hay que acercárselo ni para olerlo. En esos casos sí es recomendable hacer eso. Pero el mandamiento dice nada de borracheras,
no os embriaguéis, ¿no? Y como les digo, pudo haber dicho otra cosa, usó el vino porque era lo más común en ese momento, pero pudo haber dicho, no os embriaguéis con otro, con otro líquido alcohólico. Entonces, pero esa es la búsqueda, nuestra búsqueda es no emborracharnos, pero tampoco irnos hacia el extremo de no poder de repente consumir de vez en cuando, por motivos de salud, de digestión, vino con nuestra comida. Gracias.